segunda y la tercera moción las veremos mañana por la mañana. La primera, esta moción que vamos a debatir, es del Grupo Parlamentario Mixto sobre el impacto económico y fiscal de la legalización de la producción y el consumo de cannabis. Y para su defensa tiene la palabra el señor Tardá. Gracias, señor presidente. Si un diputado subiera a esta tribuna y afirmara que de vez en cuando toma una copa de vino, no pasaría nada. Incluso si afirmara que se emborracha de vez en cuando, nos parecería normal. En cambio, ¿qué pasaría si un diputado o diputada subiera a esta tribuna y afirmara que de vez en cuando se fuma un porro de marihuana? No parecería tan normal y sería objeto de burla, cuando no de estigmatización. Existe, pues, una hipócrita doble moral para medir el alcohol y la marihuana. Esquerra Republicana reclama el derecho de las personas a decidir sobre los riesgos que se asumen respecto a una droga que no es letal, de la misma manera que lo hace con el tabaco o el alcohol. Una vez reconocido ese derecho, vamos a regularlo. Entonces podremos hablar de los lugares en que se puede o no se puede fumar, de la protección a la infancia, de los establecimientos y medidas para su venta, de los impuestos y tasas y de todo aquello que ustedes quieran hablar. Las personas, sin duda, tienen que ser responsables de sus actos y la merma de sus capacidades cognitivas debe formar parte de su propia responsabilidad. Y lo que debe perseguir este Parlamento es legislar la complejidad y no ser tributarios de los prejuicios sociales. El problema no es fumarse un porro ni hacerlo ocasionalmente. El problema es la adicción o consumirlo antes de subir a un andamio o abusar en su consumo, como lo es ser un adicto al alcohol o a los barbitúricos. La legalización no crea una realidad, tan solo pretende regularla y permitir campañas de concienciación respecto a un consumo responsable, en detrimento de las campañas prohibicionistas que han demostrado su ineficacia. Las estadísticas indican que el cannabis es accesible para la población. Luego es cuestionable que su legalización supusiera un incremento sustancial del consumo. Y, en cambio, quien se opone rechaza los posibles efectos beneficiosos que pudieran comportar. De entrada, pondría en jaque a las mafias que lo trafican. Por otro lado, evitaríamos la criminalización del consumidor, que, por supuesto, no es un delincuente, sino una persona que lo consume por razones terapéuticas, como tranquilizante o por estrictas razones lúdicas. Reclamamos encarar el debate bajo el prisma de su uso responsable, derivado de una aseveración irrebatible. Si bien el cannabis puede tener consecuencias negativas para la salud, nunca se ha demostrado su carácter letal. Es más, el hecho de que no tenga efectos mortales sitúa el debate en otro nivel distinto al de otras drogas como la cocaína o la heroína. Con estas drogas, el debate, por supuesto, se situaría en otros términos. La regularización del cannabis es solo una cuestión de tiempo, porque la legislación va a tener que adaptarse tarde o temprano a la realidad. ¿Sabían que ya existen asociaciones o clubs de consumidores de marihuana? Solo en Cataluña existen cerca de 300 de estos clubs que agrupan alrededor de 150.000 personas y van en aumento. Asociaciones en las cuales los ciudadanos, como socios, tienen acceso al consumo de su propia producción. ¿Tiene sentido que obviemos esta realidad? ¿Tiene sentido que el ciudadano, ejerciendo la legalidad, se vea sometido de manera indiscriminada al acoso arbitrario de la policía o se sienta estigmatizado por actuar como consumidor legal de marihuana? ¿No sería preferible normalizar, regularizar, exigir comportamientos relacionados con el fomento de las buenas prácticas, el desarrollo de programas de prevención del consumo dirigido a los jóvenes?
En todo caso, es evidente que a los jóvenes el mensaje a enviar no es otro que el siguiente: esto no está prohibido, pero te puede perjudicar. Es decir, educar y no prohibir. Ante la interpelación de Esquerra Republicana, el ministro Gallardón ejerció de neoliberal vergonzante. Nos vino a decir que no se podía legalizar la marihuana porque es perjudicial para la salud. Y lo dice él, que recorta gravemente en sanidad, que desahucia familias para dejarlas en la calle, que permite la existencia de 1 millón de familias sin ningún ingreso. ¿Acaso todo esto no perjudica la salud y el bienestar? ¿Acaso todo esto no genera más sufrimiento que fumar porros? Saben perfectamente que defender la regularización no es defender las drogas. Conocen perfectamente que el modelo prohibicionista está fracasando desde el punto de vista de la salud pública. Tienen conocimiento de la opinión de la Junta de Fiscalización dependiente de Naciones Unidas, que demanda mayor proporcionalidad entre la persecución y la atención a los consumidores. Saben que la mayoría de los indultos concedidos por el Gobierno están relacionados con la posesión de marihuana. Y, por supuesto, saben que la ilegalización supone un gasto importante en policía, juzgados, cárceles y manutención de internados en centros penitenciarios. A pesar de ello, este Gobierno se empecina en negar que la regularización haría aflorar un sector importante de la economía sumergida y comportaría ingresos para la Administración pública y la cotización en la Seguridad Social. Y se niega a aceptar este Gobierno que parte de este dinero iría a prevenir o a tratar las consecuencias negativas de los abusos y las adicciones a las drogas. No obstante, para intentar avanzar más allá de la legalización, hemos añadido un segundo punto a nuestra moción en que se insta a este Parlamento a crear una subcomisión que estudie y concluya cómo encarar una de estas complejidades, es decir, la legalización de la producción, la legalización de la venta y del consumo del cannabis. En definitiva, cómo y de qué manera puede regularse la legalización. Y esperamos tener el apoyo de esta Cámara. Esperamos que voten afirmativamente este segundo punto de la moción republicana. Muchas gracias.